Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 y versículo 27. Mateo, capítulo 8, versículo 23 y 27. El título del sermón es el milagro de la fe. El milagro de la fe. Creo que también ya hemos tocado estos versículos, esta parte de la palabra del Señor, pero me encantaría que pudiésemos ver que el verdadero milagro no es su problema. El verdadero milagro es que usted aprenda a creer. Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y que el mar le obedecen? Oramos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da la fe que necesitamos. Te pido en el nombre del Señor Jesús que puedas llenar nuestros corazones y los corazones de los hermanos que están aquí en fe para creer, Señor, que tú eres capaz de solucionar ese problema. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. No es fácil creer en lo que no se ve. Es decir, cuando alguien nos dice algo que nosotros ni siquiera conocemos, pues usted no lo puede creer. Si a usted y a mí nos dijeran que ya existe un teléfono el cual no se maneja a través de botones, sino que con el pensamiento, pues usted no lo creería. ¿Y cómo va a ser eso? O cuando nos decían a nosotros, cuando nos empezaron a decir, no, las pantallas ya no necesitan ni la manecilla, ¿verdad? Porque muchos de nosotros crecimos con esos televisores. Unos grandes cajones, por eso se llamaba la caja del diablo, porque eran cajas. Entonces eran unos grandes cajones que usted se tenía que levantar, para los jóvenes les digo esto, se tenía que levantar para cambiar el canal. Y si usted estaba en el canal 2 y quería ir hasta el 21, usted ahí estaba un buen rato, tenía que pasar por el 2, por el 4, y tenía que estar pasando por todos los canales. Pero yo recuerdo que ya en el tiempo cuando nos dijeron, miren, allá en Estados Unidos ya no hay perilla. ¿Y con qué lo cambian? Con un control desde lejos. Ah, con un cable. No, así, sin cable. Ah, no. Ah, mentira, decía uno. No, vos me estás dando carreta. Y no creía uno, pues cosas que uno quizás no ve. Si a usted le dice, usted de aquí, y le decían a usted, de aquí de El Salvador se puede conectar a alguien y ver el video y estar hablando con él, no lo creía. Si usted se recuerda, bueno, por aquí arriba existía Canal 1. No, si Canal 1 era la gran cosa en aquel momento. Si nosotros solo conocíamos la llamada a través de cable, ¿verdad? Y cómo vamos a hablar frente a frente con alguien en video, uno no lo sabía. Hay cosas que usted no ve y que para uno son increíbles. Obviamente las cosas que vemos y cuando son más grandes, para nosotros son más increíbles. Si algún problema en nuestra vida es mucho más grande, pues para nosotros es bastante increíble. Incluso hasta las enfermedades, cuando alguien no sabe que tiene una enfermedad y de repente se la detectan, usted no lo termina creyendo. Entonces, lo que no se ve es, digámoslo así, es más difícil de creer que lo que aún vemos un poquito. Y es lo que quiero hablar esta mañana. Quiero iniciar leyendo el versículo 23 en el cual buscamos, libro de Mateo 8:23. Escuche lo que dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Solo quiero hacer un paréntesis antes de iniciar con el tema de la fe. Cuando usted vaya a entrar a una barca, asegúrese que Jesucristo esté en esa barca. Si usted se va a subir a un proyecto, si usted va a emprender algo, asegúrese que Cristo haya subido antes. No que usted suba antes y que el Señor le siga. Esa no es la forma del Señor. A veces uno dice, Señor, yo voy por aquí, seguime. No. Cuando Jesucristo llamaba a sus discípulos, les decía, ven,
y sígueme. No, no, yo no te voy a andar siguiendo. Cantamos al inicio, Jehová es mi pastor. Vaya. Jehová es pastor de ovejas, no de vacas. No lo digo por el peso. Pero Jehová es pastor de ovejas, no de vacas. Y el pastor de ovejas, o el pastor de las vacas, vamos a empezar con ella. El pastor de las vacas, a las vacas las, decían allá en el pueblo, arreillan. Entonces va las vacas adelante y el pastor va atrás con un chilillo pegándoles a cada una. Ese es en el caso de las vacas. En el caso de las ovejas, el pastor va adelante y las ovejas van siguiendo. Por eso es que dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces no espere a que usted arme un proyecto y que el Señor le siga. No, usted arme un proyecto donde Cristo ya se haya subido. Dice que Él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Entonces, aquí va Dios. No, aquí voy yo también. No, no, Señor, por favor, andame siguiendo. No, hermano, el término es que usted busque donde Dios esté. Para donde Dios vaya, usted agarre camino. Si usted ve que el Señor aquí cruzó, pues detrás de Él se va. En Él puede estar seguro. Tal vez seguir a otra persona, usted se equivoca. Dice, yo así como ese pastor voy a hacer. No, 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 no trate de imitar a un pastor. Trate de imitar a Cristo. Y el mismo Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces imítenme en lo que yo imito a Dios. En lo demás no me imiten. Imítenme cuando yo me esté pareciendo a Cristo. Porque a veces uno se pierde, ¿verdad? Y dice, no, así yo quisiera tener un carro como ese pastor. No, hombre, hermano. Es que él cuando va entrando, así los pone quietos a todos, ¿ve? Así quiero ser yo. ¿Y para qué quiere ponerlos quietos a todos y después andan hablando de uno? Pastor, y detrás andan diciendo, no, bicho. No, sigamos a Cristo, que nuestro parámetro sea Cristo. Y creo que los que estamos aquí hemos seguido a Cristo. Hagamos de cuenta y caso que esta iglesia es una barca. Usted viene aquí porque sabe que usted encuentra a Cristo aquí en esta iglesia, ¿o no? Usted viene amaneciendo con Dios porque espera o tiene la certeza de que Cristo está en esta iglesia y a través de este culto usted le está siguiendo a Dios. Entonces estoy seguro que al menos los que están aquí han seguido al Señor. No lo estoy seguro tal vez de los que nos están viendo en el canal o de la radio porque pueden ir a ver lo pasado y entonces están escuchando de repente. Pero al menos los que estamos aquí, creo que estamos siguiendo a Cristo porque Él se ha subido en una barca y nosotros decimos, bueno, yo voy a ir en esa barca. Y si usted sigue a Cristo, este es el sermón para usted, que es acerca del milagro de su fe. Mire lo que dice en las palabras siguientes en el versículo 24. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Traté de buscar el significado literal de la palabra que aquí es traducida como tempestad. Y la palabra tormenta, para ocupar la palabra tormenta es otra. Aquí hay una unión de dos palabras que podrían bien significar un terremoto grande, pero en el término del mar tendría que significar, no podría traducirse de otra manera. Lo que hubo en ese día que está mencionando la palabra del Señor no podría traducirse como tormenta. Se tenía que traducir como tempestad. Y una tormenta no significa lo mismo que tempestad. Una tormenta era un chubasco, un poco de viento, quizás un par de relámpagos, pero no una tempestad. Una tempestad es algo que usted ve que el viento levanta, a veces en muchas de las casas de los hermanos, pues de repente, ¿verdad? Empieza a llover y le levanta las láminas. Yo no sé si usted ha visto, el mes pasado estaban publicando un video en el que una familia en Argentina estaba dentro de su casa y de repente se ve que empieza a llover y a llover y a llover y las láminas y empieza que el viento levanta las láminas del techo de la casa y toda la familia llorando. Así, una tempestad. Una tempestad es algo tan difícil porque dice ahí que las olas y el mar cubrían la barca, o sea, podían morir.
Eh, Hasta hoy, incluso la tempestad es algo que no se puede detener. Investigaba si hay alguna manera o si el hombre ha inventado o ha creado alguna manera de detener una tormenta y no se ha creado. Hay formas de hacer llover, eso sí, pero no de calmar una tempestad. O sea que hasta hoy es algo que no se puede resolver. Una tempestad es una dificultad que humanamente usted no puede resolver, en la que usted no le cabe en duda de que usted no tiene la fuerza. Cuando a usted le dicen que tiene cáncer y que el cáncer está avanzado, usted ya más no puede hacer. Ya más no puede hacer. Una de las llamadas más frecuentes para pedir oración es que su hijo ha caído preso y que necesitan que Dios resuelva ese problema. Y, y posiblemente la mamá ya lo intentó todo, sacarlo de todas las maneras, pero no ha podido. Es exactamente esa una tempestad. Cuando es tan grande que usted no puede hacer nada, pero no solamente eso. Aparte de no poderse hacer nada, que sí toca esperar, aparte de eso implicaba que iban a morir. Si los discípulos se estaban preocupando en ese momento es porque pensaron que iban a morir. Dice la palabra que las olas anegaban la barca, es decir, las olas cubrían la barca. Y si ellos se hundían, posiblemente se morían. Así que una tempestad es un problema tan grande que no solamente nos incomodan, sino que corremos peligro de muerte. Estoy hablando de los problemas tan grandes que usted puede morir. Póngale ahí y métale a alguien que le esté quitando la paz en su casa y le he dicho te voy a matar. Ahí mismo, una tempestad. Señor, ¿qué va a pasar con mi familia? Entonces es tan grande que para nosotros como seres humanos, esa tempestad nos puede matar. Pero escuche lo que dice más adelante. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿A quién despertaron? A Jesús. Diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Nosotros hemos repetido en muchas ocasiones que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Así que con quien estaban hablando ellos era con el creador del cielo y la tierra, de las aguas, el mar y las nubes. Esa tempestad era grande para ellos, pero no para Dios. Para Dios que estaba ahí. Para Dios era una tempestad para el hombre, pero para Dios era una minúscula gota de agua. Entonces él no veía el problema. Así lo vemos nosotros. No, pastor, es que usted no sabe, y así lo dicen, no sabe mi problema, qué grande es. Yo les comenté como en una ocasión, a veces Dios les pone a uno las palabras adecuadas para darle a uno a una persona una consejería y le dice, no, mire, su problema se soluciona en esto, su problema se viene en otro. Y de repente viene un día un joven, que es la única vez que me ha pasado, y me dijo, mire, a mí me pasa esto, mi familia me ha echado y yo he tenido problemas con la policía, yo estoy en la calle y tengo a mi sobrina que la quiero estar cuidando y me esbozó todo el problema. Era tan grande el problema para mí y para él que yo no le pude decir nada. ¿Qué me dice, pastor? Y me quedé callado. Mire, le dije yo, no, aquí solo Dios. Y son problemas tan grandes que para uno los ve así de grandes, pero allá en el cielo Dios lo ve así como, eso para mí es fácil. O sea, lo que tú estás viendo tan complicado, yo lo veo tan fácil. Mi hijo se acerca un día de esto, papá, quiero agua, ahí está la botella, le digo. Y agarra la botella. Y dice, yo solo le voy a hacer fuerza solito. Y él agarra llave rápido, ya cuando ya no puede se pone a llorar. ¿Y qué te pasa a vos?
Es que no puedo. Enseña, dámela. Y ya uno, el machito, rápido, va, tu papá es fuerte. Lo mismo ha de sentir el Señor con nuestros problemas. ¿Sí? Usted y tratando de librarse y que compro y hago un préstamo y que voy al médico y que me tomo tantas pastillas y que me tomo esta agua que me dijeron que me tomara y cuando ya no podemos lloramos y se acerca el Señor y le dice, ¿y qué te pasa? Es que no puedo salir de ese problema. Señá. Y ya viene Dios y un ratito lo arregla. Y ya tenemos aquellos testimonios que de repente iba al banco y ya no tiene la deuda. Y uno dice, ay Señor, mi problema era tan difícil que te ha de haber costado. No, hombre, no le costó para nada. Si la misma dificultad, si le podemos mencionar dificultad, la misma dificultad es que Dios le perdone a alguien $1 a que le perdone millones. La misma, no tiene complicación, no fue esto más difícil que lo otro. La dificultad la tenemos nosotros, pero para Dios todo es posible. Entonces usted ve en la palabra que Jesús solamente se levantó y dice, hombres de poca fe. Y usted me va a decir, y mire lo que dice en el libro de Jeremías capítulo 32 versículo 27, es el Señor hablando. Y yo se lo he repetido en muchas ocasiones y quiero que se le grabe en su mente. Se lo voy a leer yo por causa del tiempo. Dice en el libro de Jeremías 32, 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea? No dice imposible. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O sea, no, imposible, no, de esto es hablar de más. Difícil para mí. Y usted me va a decir, pastor, pues sí, pero eso es para Dios. Para uno aquí, uno está difícil, eso ya en el cielo. Pero para aquí uno está difícil. Mentira. Si el Señor Jesucristo dijo en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es, vaya. Entonces tampoco es difícil ni imposible para Dios y tampoco es imposible para aquel que pueda creer. Y es ahí donde quiero llegar. Nosotros lo que vemos difícil es el problema. Y lo vemos grande. Y lo vemos complicado. Y lo vemos que no vamos a poder salir de él. Pero para Dios no. Es más, les quiero decir esto. Vienen y despiertan el Señor, o lo levantan, porque yo soy de aquellos que dicen que Él estaba reposando más que durmiendo. Lo levantan. Y antes de levantarse, porque la Biblia dice que después se levantó. Mira, Señor, estamos en un problema, ayúdanos. Entonces dice la palabra del Señor que me imagino yo ha de haber abierto los ojos y le dice, ¿qué tenéis? Hombres de poca fe. Y tenemos ahí Dios hablando con dos cosas. Número uno, Dios hablando con sus siervos y le estaba diciendo prácticamente, cálmense, hombre. ¿Y sabe qué? El hombre o el ser humano no se calmó. Pero cuando Dios le habló al mar y a la tempestad, calma, ¿sabe qué? La tempestad sí se calmó. ¿Sabía usted que el ser humano es el único ser que tiene la capacidad, no capacidad, sino el derecho de obedecer o no obedecer a Dios? Si Él quiere. Cuando Dios inició todo, y digo inició todo porque no había nada, Él dijo simplemente sea hecha la luz y fue hecha. La nada obedeció y se formó. Cuando ya había hecho el agua, dijo que el agua forme animales. El agua obedeció. Cuando dijo que la tierra formara bestias, la tierra obedeció. Cuando decía ordénese todo, obedeció. Pero cuando Dios le habla al ser humano, no obedece. Entonces Dios vino a sus discípulos y le dijo, ¿y qué tenéis, hombres de poca fe? Prácticamente le está diciendo, cálmense, hombre. No se calmaron. Así que Dios quizás le habló al más obediente, ¿verdad? Al mar y a la tempestad, que para nosotros es difícil. Él solamente le dijo, calma, tranquilo.
So. Y dice la palabra que el mar se aquietó, se calmó toda y hubo una grande bonanza, hubo una gran calma. ¿Sabe cuál era el gran milagro? Ahí no era la tempestad, si eso era fácil, es que ellos le creyeran a Dios. Ese era el milagro. El milagro esta mañana no es que Dios le sane, eso es fácil para Dios. El milagro es que usted le crea, ese es el milagro. No es que Dios le quite esa cuenta de banco. No, eso es fácil para Dios, hombre. Si un ratito, si solo un error de dedo en el bancario, solo necesita Dios hacer que el dedo se le mueva al que está escribiendo ahí, va. Que se le pandee el dedo y ya. No, eso es fácil para Dios. El problema es hacer que usted le crea a Dios. Ese es el problema. Entonces viene Dios en esa situación y Él se levanta y se da cuenta que para ellos era difícil, para Él era fácil, pero lo complicado es que ellos le creyeran a Él. En múltiples ocasiones no traje los versículos por el cuestión de tiempo, no. Pero en múltiples ocasiones Dios le había dicho a sus discípulos, y quiero que vea esto, Dios no les está diciendo que no tenían fe. Dice en el versículo número 26, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca? No le dijo, ¿por qué no tenéis fe? No, ellos tenían fe. ¿Y cómo le explico esto? Si usted está aquí en la iglesia, es porque tiene fe. Y esa no es la complicación de Dios con ellos. La complicación de Dios o de Jesús en ese momento es que era de poca fe. Claro, ellos lo levantaron porque sabían que Jesús lo iba a salvar, pero no sabían cómo. Y creían que para él iba a ser difícil esa tormenta. La pregunta es cuánta fe tenían. ¿Sabía usted que antes de esto, y con esto también, hay unas 5 ocasiones en las que Jesucristo le dice a sus discípulos específicamente, hombres de poca fe, vosotros tenéis poca fe? Así que hubo un momento más adelante, usted lo puede leer en el libro de Lucas, y dice más adelante, que quizás se preguntaron los discípulos, ya el Señor nos lleva diciendo varias veces hombres de poca fe. Así que una vez se reunieron y le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y yo quiero preguntarle a cada uno de nosotros, hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que Dios nos aumentara nuestra fe? Yo se los he confesado. Si hay algo de lo que yo padezco, aunque leyendo la Biblia ha aumentado mi fe, que yo, si hay algo que tengo, es que soy bien incrédulo, hermano. Si hay alguien que llega de vez en cuando a la oficina y me llega a decir, pastor, fíjese que yo ya casi se me caía la mano, pero Dios me sanó. Yo a veces hasta le pido, regáleme una foto de su mano con la chira. Quiero ver, pues, o sea, a veces uno es bien incrédulo. Y es por eso que a veces, en ocasiones, uno le tiene que decir, Señor, aumenta mi fe. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya vamos a ir incluyendo aquí. Usted no se preocupe por que su milagro se cumpla. Usted preocúpese por creer en Dios. El milagro va a aparecer de nuevo. De perdida, sí. Pastor, pero es que es difícil. Había una de las leyes que nos decían, ¿verdad? No se mueva y no haga nada. Pero ¿y cómo no voy a hacer nada, hombre, pastor? ¿Qué era lo que tenían que hacer los discípulos en este caso? Si Dios no quería despertarse, ¿qué era lo que tenían que hacer los discípulos? No era sentarse a la par de él y decir, bueno, si él está durmiendo, yo también. Si él está tranquilo, yo también. No era estar haciendo las amarras, no era estar sacando el agua del barco, no. Acostadito a la par de Cristo. Ese era el papel. ¿Cuál es su papel en su problema? Que están tranquilos siempre en esa silla. Buscando al Señor siempre. Tranquilo. Mire, pero usted que no se ha fijado que se va a morir. No, yo aquí estoy. No, yo siempre vengo. Hermanos, si es que la casa ahorita se la han de estar saqueando. Así que vamos a hacer.
Usted tranquilo porque está confiando en Dios. Se lo digo y se lo repito. Su problema no es la situación en la que está. Su problema, al igual que muchos, es que no creemos en Dios. Cuando no creemos, tampoco el problema se puede solucionar. Al final, el más grande milagro resultó ser, o lo que más costó, no fue calmar la tempestad. Al final, lo que costó más fue calmarlos a ellos. Y ellos ya no se tranquilizaban, ellos ya no seguían en la situación en la que estaban pensando tanto en esas cosas que se olvidaron recordar quién estaba con ellos. La demostración de esa fe, como le digo, era quedarse tranquilo. Ahora termino con este versículo que nos expresa todo lo que yo quiero decir este día. Usted tiene un problema, una situación en la que usted no ha podido hacer nada, literalmente nada. Y cuando usted más intenta salir, más se hunde. ¿Ya ha visto esos esposos que cuando intentan solucionar algo, más lo estropean? Dice, mira, fíjate ¿y cómo me ves? Ah, yo te veo algo gordita. ¿Cómo que gordita? Dice, no, lo que pasa es que estás comiendo. Ah, comiendo bastante. Ya no sigas hablando que te estás enredando más. Es lo mismo como cuando alguien está en las arenas movedizas. Mientras más se mueva, más se va hundiendo. Vale, si usted está haciendo su problema y usted dice, mi problema es grande, solo recuerde estas palabras que dijo Jesucristo. Si puedes creer, al que cree, todo le es. Al que cree, todo le es. Y todo es. Así que, ¿cuál es el problema de su situación en este momento? Creer. Dios ya le dio la puerta. Por aquí, mira. ¿Por qué cree que su problema no se ha resuelto? Porque no cree en Dios. Porque no confía en Dios. Varias veces le he comentado aquella historia de aquel pastor que decía, voy a ir a predicar a aquel lado. Y para llegar a ese lugar tenía que atravesar una montaña. Y dice esta historia que el pastor decía, en el nombre del Señor yo creo y tengo fe que Dios va a mover esa montaña, porque la palabra del Señor dice que si mi fe fuera pequeña, yo le puedo decir a este monte que se mueva. Dice que llegaba todos los días, monte, muévete, en el nombre del Señor yo creo, yo tengo fe que tú te vas a mover. Abría los ojos y ahí estaba la montaña. En eso pasó 3 meses orando por la montaña. Señor, yo creo, yo tengo fe que mañana no va a estar esta montaña. Y cuando llegaba, ahí estaba la montaña. No se había movido ni un centímetro. Dice que al cabo de 3 meses, llegó y dice, no se ha movido la montaña. Ya sabía yo que no le iba a mover. Exacto, la fe que él decía tener era falsa. Si él en realidad tuviera la fe que Dios iba a mover esa montaña, se hubiera quedado, aunque se muriera, esperando y sabiendo que Dios iba a mover esa montaña. Pero si usted dice que tener fe, demuéstremelo como pastor, permaneciendo. Así se demuestra la fe. Ay, no, Dios ya no me respondió, me voy a ir para otra iglesia. Tal vez allá me responde. ¿Y que acaso Dios está en un lugar en específico o en todo el mundo? Dios está en todo el mundo. Entonces le pido por favor que si va a decir que cree en Dios, demuestre su fe por Él. Porque su problema no es la dificultad. La dificultad es que usted no tiene fe en Dios. Creamos en Dios, que Él puede resolver todos nuestros problemas. Un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar.